Vale, pues hoy Daniel Hill nos va a hablar de Reduction Method, Determining the Associate Order in Focal Structures of P-adic Field Extensions. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que habéis asistido, entre comillas, a esta charla online. Bueno, el título de esta charla, como podéis ver, es este, el método de la reducción, hallando el orden asociado en estructuras Hofgalois de extensiones de cuerpos p-ádicos. Vale, ¿qué significa todo esto? Esencialmente voy a hablar de teoría de Hofgalois, que como algunos sabéis es el tema de mi doctorado. Y empezando por el principio, la teoría de Hofgalois es una generalización de la teoría de Galois mediante el uso de álgebras de Hopf. Concretamente, en teoría de Galois, para una extensión definimos lo que es ser de Galois y a tales extensiones le adjuntamos un grupo que llamamos grupo de Galois que sirve para obtener información algebraica de la extensión. Y de manera análoga, en la teoría de Hofgalois, para una extensión definimos lo que significa ser Hofgalois y a tales extensiones le adjuntamos, en este caso, un par formado por un álgebra de Hopf y una acción lineal del álgebra de Hopf sobre la extensión que emula las propiedades que tiene la acción galoisiana clásica. Y eso es lo que llamamos una estructura Hofgalois. Entonces, estas cosas del orden asociado está relacionado con el tema de las bases normales. En la teoría de módulos de Galois queremos construir bases normales, ya sea de extensiones de cuerpos o de extensiones de anillos enteros, cuando hablamos de extensiones de cuerpos locales o globales. Y estas bases normales son bases que se construyen a partir de un único elemento aplicando automorfismos del grupo de Galois con la acción galoisiana. Cuando tenemos una estructura Hofgalois, también podemos construir bases normales aplicando elementos del álgebra de Hopf mediante la acción. Y queremos construirlo nuevamente las extensiones de anillo de enteros, tales bases. Digamos, el orden asociado es el objeto dentro del álgebra de Hopf que es sobre el que cogemos los elementos para construir tales bases normales. Bien, pues una vez dicho todo esto, el método vale, lo que vamos a hacer en esta charla es hablar de un método que hemos llamado método de reducción para hallar una base del orden asociado. ¿Vale? Bueno, pues este es el overview de la charla. Primero hablaré de una introducción de las cosas de teoría de Hofgalois que vamos a necesitar. En la siguiente sección hablaremos de la determinación del orden asociado. Bueno, ya aquí es donde presentaré el método de reducción y terminaré hablando de estructuras Hofgalois inducidas, que son aquellas estructuras Hofgalois que se pueden construir a partir de estructuras Hofgalois de subextensiones de mi extensión de cuerpos más sencillas. Y para tales estructuras Hofgalois intentaremos aplicar el método de reducción para obtener información de su orden asociado. Eso es así a grosso modo lo que vamos a hacer. Entonces, empezando por el principio, vamos a ver primero cómo motivar el concepto de estructura Hofgalois a partir de la situación que tenemos en teoría de Galois. Entonces, lo que vamos a hacer más concretamente es reescribir la definición de extensión de Galois de forma que aparezcan las álgebras de Hopf por alguna parte y de ahí motivar la teoría de Hopf-Galois. Entonces, partimos de una extensión finita de cuerpos. Si tomamos G un subgrupo de automorfismos de L que fijan K. Entonces, tenemos de manera muy sencilla, podemos construir una representación lineal de G, considerando, sin más que considerar sus elementos como automorfismos, que es lo que son, en definitiva. Este grupo lo podemos extender mediante escalares de K, bueno, el grupo sí, la aplicación la podemos extender mediante escalares de esta forma,
simplemente considerando combinaciones lineales de elementos de G con escalares en K de G es el conjunto de tales elementos, y simplemente considerándolo como un endomorfismo. Al considerar combinaciones lineales perdemos la biyectividad, pero tenemos en cualquier caso endomorfismos. Y todavía podemos extenderlo más todavía a L. De esta forma, aquí, digamos, combinamos esta aplicación con la representación trivial de L en endomorfismo de L por multiplicación y obtenemos esta aplicación canónica. ¿Por qué estoy contando todo esto? Pues porque hay un resultado que dice que L sobre K es de Galois con grupo de Galois G, si solamente si esta aplicación 1 ρ sub G es un isomorfismo de K espacios vectoriales. Entonces, aquí la teoría de Hopf-Galois surge de la observación de que K de G es un álgebra de Hopf. ¿Vale? ¿Y qué es un álgebra de Hopf? Bueno, tiene una definición con bastantes detalles, pero para que os quedéis con una idea, es un espacio vectorial con muchas cosas, donde muchas cosas es una estructura de álgebra y de coálgebra compatibles, es decir, satisfacen unas ciertas relaciones entre ellas. La estructura de coálgebra es dual de la estructura de álgebra, así hablando a grosso modo. Todo esto quiere decir es una vía álgebra y además hay una aplicación coinversa de H en H que satisface más diagramas conmutativos con todo lo anterior. Esta aplicación es como le juega el papel a la que en un grupo manda cada elemento a su inverso, por así decirlo. Y como decía, si K es un cuerpo y G es un grupo finito, K de G es un álgebra de Hopf, es una de estas. Entonces, ahora consideramos una extensión finita de cuerpos sobre la que actúa linealmente un álgebra de Hopf. Entonces, del mismo modo que antes teníamos con K de G, tenemos una representación lineal de este álgebra de Hopf como endomorfismo en la que cada elemento del álgebra de Hopf lo mandamos al endomorfismo que induce a partir de la acción. Y con esta observación, bueno, aquí en esta aplicación, pues sustituimos K de G por un álgebra de Hopf cualquiera y la acción galoisiana por una acción, y es así como surge el concepto de estructura Hopf-Galois. Es un par formado por un álgebra de Hopf y una acción lineal, de forma que la acción es compatible con la estructura de álgebra de Hopf de H, en cierto modo, no puede ser una cualquiera, y la aplicación que se construye de la forma que acabo de decir, la 1 ρ sub H, es un isomorfismo de K espacios vectoriales. Y de esta forma, con esta definición, todos los pares que cumpla esto son estructuras Hopf-Galois. Entonces, el primer comentario que se puede hacer es que el álgebra, la estructura Hopf-Galois es algo más que el álgebra de Hopf, la acción importa. No obstante, normalmente supondremos la acción implícita en el contexto y diremos que L sobre K es H Galois. Y por otra parte, diremos que L sobre K es Hopf-Galois si tiene alguna estructura Hopf-Galois. La sola existencia de alguna estructura Hopf-Galois basta, es la condición para que nuestra extensión sea Hopf-Galois. Entonces, como consecuencia completamente inmediata de lo que acabamos de ver, de este teorema concretamente, toda extensión de Galois es Hopf-Galois. ¿Por qué? Porque la K-álgebra de grupo K de G con la acción galoisiana, la de toda la vida, son una estructura Hopf-Galois debido precisamente a que esto es un isomorfismo. Y por otra parte, vale, si lo presento de esta forma, que la condición es que tenga alguna estructura Hopf-Galois, es porque las extensiones pueden tener muchas estructuras Hopf-Galois, pueden tener más de una. Y cuando la extensión es separable, podemos hallarlas todas mediante la teoría de Greida-Parailis. Y esto es lo siguiente que vamos a ver. Pedimos que nuestra extensión sea finita y separable y consideramos su clausura galoisiana, es decir, la menor extensión normal que contiene, la menor extensión de Galois que contiene a mi extensión. Llamamos G a su grupo de Galois
Y hay un resultado estándar en teoría de Galois que es que al subir al elevar el cuerpo base, la extensión que queda sigue siendo de Galois, la L tilde sobre L de Galois, llamo G' a su grupo de Galois, y G' es un subgrupo de G, así que puedo considerar el conjunto de las clases laterales por la izquierda de G' en G. Vale, entonces, la teoría de Graida-Paraigis se basa en estudiar el grupo de permutaciones de este conjunto X, que es un conjunto finito. De hecho, su cardinal es el grado de la L sobre K. Y, por cierto, no es un grupo a no ser que G' sea trivial, en cuyo caso la propia extensión L sobre K es de Galois. Bien, pues para esto, para estudiar este grupo, nos va a ayudar la aplicación lambda, que se llama aplicación traslación por la izquierda, que está definida de esta forma que veis. Y para ver el resultado clave, que es el teorema de Graida-Paraigis, necesitaremos el siguiente concepto, el de subgrupo regular del grupo de permutaciones de X. Es un subgrupo para el que para cada par de elementos de X hay un único elemento en N que lleva uno a otro. O dicho en el lenguaje pedante de los algebristas, la acción evaluación de N en X es simplemente transitiva. Entonces, una vez entendido esto, el teorema de Graida-Paraigis, el resultado clave dice así: las estructuras Hopf-Galois de mi extensión están en correspondencia biyectiva con los subgrupos regulares y G estables del grupo de permutaciones de X. Regular es lo que acabamos de ver. ¿Y esto de G estable qué significa? Pues dado un elemento de G y un elemento eta de N, puedo definir esta expresión, conjugar mi elemento de N mediante lambda de G, la imagen de G pequeña por la aplicación traslación por la izquierda. Y si esta expresión se mantiene dentro de N para todo G y todo eta, entonces diremos que N es G estable. Eso es lo que significa esta extensión. Entonces, lo que nos dice este teorema es que todas las estructuras Hopf-Galois de L sobre K pueden ser etiquetadas por una serie de objetos que son, digamos, estos subgrupos muy buenos del grupo de permutaciones de X unívocamente. De forma que en la práctica esto nos invita a determinar todos los subgrupos de permutaciones de este conjunto, que es algo asumible, que sabemos manejar, teoría de grupos, para determinar las estructuras Hopf-Galois. Y es que además sabemos cómo determinar una estructura Hopf-Galois a partir de un subgrupo. De esta forma, si N es un tal subgrupo, pues el álgebra de Hopf de la estructura Hopf-Galois correspondiente va a ser la subálgebra de L tilde de N fijada por la acción de G, donde G actúa sobre L tilde mediante la acción clásica, esto es el grupo de Galois de L tilde sobre K, y mediante N de esta forma, de aquí arriba, que como el grupo es G estable, esto se mantiene dentro de N. Y es así como obtenemos el álgebra de Hopf. Y esto es en lo que... sí, una cosa más. Definimos el tipo de una estructura Hopf-Galois como la clase de isomorfía de N, donde N es el subgrupo que le corresponde. La clase de isomorfía de entre los grupos del mismo orden. Por ejemplo, si mi grupo es C4, pues tiene orden 4, pues su clase puede ser C4 o C2 por C2. Y pasando a la teoría de módulos de Hopf-Galois, ahora ya aquí trabajamos con extensiones de cuerpos p-ádicos, que podemos pensar en ellas como extensiones finitas del cuerpo QP, de los números p-ádicos. Lo que vamos a ver primero es la teoría de módulos de Galois. Suponemos que nuestra extensión es de Galois, llamamos G a su grupo. El inicio de la teoría de módulos de Galois es el teorema de la base normal, que lo que nos dice es que en nuestra extensión hay algún elemento primitivo cuyos conjugados galoisianos, o sea, las imágenes de alfa por los automorfismos del grupo de Galois, forman una base de L. Esto es lo que llamamos una base normal.
y para extensiones de cuerpos, de hecho, ni siquiera hace falta que sean cuerpos p-ádicos, pueden ser cuerpos cualesquiera. Las bases normales siempre existen, no hay problema. Vale, y entonces, cuando nuestra extensión es de cuerpos p-ádicos, nos podemos plantear si existen bases normales para las extensiones de anillos de enteros. El anillo de enteros es el conjunto de los elementos del cuerpo que son enteros sobre ZP, es decir, raíces de polinomios mónicos con coeficientes en ZP. Y entonces podemos plantearnos si del mismo modo podemos construir una base de estas para OL. Bien, pues que exista una base normal, en el caso de L, es lo mismo que decir que L es KDG libre. Pues del mismo modo, querríamos saber si OL es libre sobre alguien a nivel entero dentro de KDG. Y ese alguien es el orden asociado, definido como el conjunto de los elementos de KDG que con la acción galoisiana llevan elementos enteros en L a enteros en L. ¿Por qué el orden asociado? Pues porque es algo así como nuestra última esperanza, es el único orden en KDG sobre el que OL puede ser libre. Y además, en general no va a ser libre, pero si no es libre sobre el orden asociado, ya no es libre sobre nadie, no hay base normal. Bueno, pues la teoría de módulos de Galois va de encontrar criterios para poder asegurar que efectivamente OL es libre sobre el orden asociado. ¿Y qué pinta el Hopf en toda esta historia? Bueno, pues lo hacemos, básicamente nos planteamos todo esto, pero en una estructura Hopf-Galois cualquiera. Suponemos que nuestra extensión es Hopf-Galois, considero una estructura Hopf-Galois cualquiera, la fijo aquí, ¿y el teorema de la base normal sigue siendo cierto? Pues sí. Ahora, el papel que antes jugaba el grupo de Galois lo va a jugar una base de H, una cualquiera. Entonces, podemos encontrar un elemento primitivo cuyos, llamémoslo, conjugados Hopf-galoisianos, los resultantes de aplicarle la base del álgebra de Hopf con la acción de aquí, son una base de L. O sea que L es H libre de rango 1. Y a nivel entero, ¿qué pasa? Pues también nos podemos plantear si OL es libre sobre alguien y ese alguien va a ser el orden asociado, esta vez en H, que se define de manera completamente análoga. Es el conjunto de los elementos de H que con la acción de la estructura Hopf-Galois llevan enteros de L a enteros de L. Y nuevamente es el único orden en H sobre el que OL puede ser libre. Esto de orden es como un subanillo unitario que es muy bueno, que se lleva bien con todo. En este caso necesitamos pedir que sea un orden de Hopf, es decir, que se lleva bien con la estructura de álgebra de Hopf de H. Y entonces, nuevamente, buscamos criterios para asegurar la libertad sobre el orden asociado. Y así 3 tipos de problemas surgen. Calcular una base del orden asociado en H, preguntarnos si OL es libre o no sobre el orden asociado en H y en caso afirmativo, pues encontrar un generador, ya que si es libre, por una cuestión de rango, sería libre de rango 1, en cuyo caso habría un solo generador. En esta charla nos vamos a centrar en el primero de los problemas, el de calcular una base del orden asociado. Y entonces a esto es a lo que nos dedicaremos en la segunda sección. Voy a empezar primero con un caso particular, con una extensión concreta y de ahí ver cómo puedo extrapolar lo que vamos a hacer en general. Entonces la extensión va a ser esta. Fijamos como cuerpo base Q3, el cuerpo de los números trijádicos, y consideramos la extensión generada por una raíz de x cubo más 3x cuadrado más 3. Este polinomio de grado 3. Vale, esta extensión no es de Galois, es de grado 3, es separable y no es de Galois. Y usando el teorema de Grajda-Paraigis, el que he contado hace un momentito, se puede demostrar que tiene una única estructura Hopf-Galois, cuya álgebra de Hopf tiene esta base que veis en pantalla, formada por estos 3 elementos, ¿vale? Donde sigma, este sigma de aquí, es un 3 ciclo del grupo de Galois de la clausura galoisiana
De hecho, se puede demostrar que este grupo de Galois es el grupo diédrico de orden 6. Bueno, para orden 6 es también el simétrico de orden 6, pues cojo un 3 ciclo. Esto es lo que estoy haciendo. Y Z es un elemento de L que genera una subextensión cuadrática de L y cuyo cuadrado está en Q3. Entonces, vale, aparte de esto, bueno, tengo una base de H y también puedo hallar una base de L, las potencias de esta raíz alfa. Pero lo hemos hecho mejor todavía porque no es solo una base de L, es una base de OL. Esto es lo que llamamos una base entera. Esto es una base entera porque alfa es raíz de un polinomio 3-Eisenstein, un resultado estándar en teoría de números. Entonces, calculadas una base del álgebra de Hopf y de L, podemos hallar cómo actúa esta base sobre esta base, tal que así en esta tabla. Esto lo podemos hallar a partir de las relaciones entre las raíces de f, pero no voy a entrar en detalles porque se me acabaría el tiempo. Pero bueno, una vez conocida esta tabla, nos planteamos cómo calcular el orden asociado y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para un elemento del álgebra de Hopf, quiero una condición necesaria y suficiente para que esté en el orden asociado y que dé información de sus coordenadas, así lo hallo explícitamente. Entonces, fijamos un elemento de H y un elemento de OL con coordenadas respecto de las bases en la diapositiva anterior y usando, por una parte, que la acción de H sobre L es Q3 lineal y usando esta tabla, puedo hallar la expresión de H actuando sobre X respecto de la base 1 alfa alfa cuadrado como elemento de L. Por ahora no sabemos si está en OL. Queremos condiciones para que lo esté. ¿Vale? Entonces, las coordenadas de esta expresión son sumas de productos entre los X sub J y potencias, y combinaciones lineales de las H sub I. Y en lo que vamos a hacer, cada combinación lineal de estas H sub I va a jugar un papel diferente dependiendo de las X sub J por las que estén multiplicadas. Así que las distingo con estos colores elegidos completamente al azar y como por definición H está en el orden asociado si solamente si este señor de aquí está en OL para cada X de OL, eso es equivalente a decir que las coordenadas estén en Z3 para cada X sub J de Z3. Entonces, H está en el orden asociado si solamente si las propias combinaciones lineales son enteros tresádicos. Entonces, esta condición la puedo escribir de forma matricial. Concretamente, lo que haremos es coger los coeficientes de estas combinaciones lineales y ponerlos por filas en orden. Primero los de x sub 1 y además así de arriba abajo el de 1, el de alfa cuadrado, después el de x sub 2, tal que así. Entonces, tenemos que h está en el orden asociado si solamente si esta matriz lleva las coordenadas de h a un vector de enteros tresádicos. En definitiva, que esta matriz, por así decirlo, me filtra los elementos del álgebra de Hopf, según sean o no del orden asociado. Y bueno, hemos puesto las filas del mismo color, entonces tenemos aquí 3 bloques y dentro de cada bloque, cada columna se corresponde a una entrada de la tabla de la acción. Fijaos, por ejemplo, aquí 3, 9, 2 corresponde al elemento 3 más 9 alfa más 2 alfa cuadrado. Entonces, claro, el primer bloque es las entradas sobre 1, el segundo bloque las entradas sobre alfa y así, ¿vale? Esta es la matriz que eventualmente definiremos como matriz de la acción. Entonces, ahora querríamos tratar esto como si fuese una familia de sistemas de ecuaciones.
y por el método de Gauss podemos hacer transformaciones elementales para reducirlo y como esta matriz es de rango 3 obtendremos una matriz cuadrada. Eso sí, queremos hacerlo de forma que esta condición se preserve, queremos preservar la integralidad. En este caso lo podemos hacer de esta forma, obtenemos que esta matriz 3×3 también filtra los elementos del álgebra de Hopf, según sean o no del orden asociado, y ahora multiplicamos por la inversa a ambos lados, tal que así. Y entonces ya lo tenemos. H está en el orden asociado si solamente si sus coordenadas tienen estas expresiones y sustituyéndolas en H obtenemos esta base del orden asociado, que son las combinaciones lineales de los W sub i según las columnas de esta matriz. Vale. Entonces, estos pasos nos ha llevado a una base ciertamente del orden asociado. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en general. En este proceso ha sido muy importante esta matriz. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle nombre y definirla, establecer la definición para una extensión en general. Entonces, tomamos una extensión H-Galois de grado n y fijamos bases del álgebra de Hopf y del cuerpo. Para un gamma sub j fijado, o sea, fijo un j, hago actuar todos los W sub i sobre gamma sub j y las coordenadas respecto de B las coloco como columnas de una matriz. Recordad, esto es lo que hacíamos con los bloques de la matriz que vimos en el ejemplo. Entonces, bueno, esto lo llamo M sub J de HL y la matriz de la acción de H sobre L está definida como estos bloques dispuestos de arriba a abajo, tal y como en el ejemplo, vaya. Y esto es una matriz de orden n cuadrado por n con coeficientes en K. En el ejemplo que acabamos de ver, pues las tres matrices de antes eran la M1, M2 y M3 de HL y las colocábamos en la matriz de la acción de arriba a abajo. Vale, pues una vez establecido este concepto, de hecho, bueno, la matriz también en general tiene rango n y también se cumple que nos sirve para filtrar los elementos del álgebra de Hopf según estén o no en el orden asociado. Aquella propiedad que vimos se cumple en general. Eso sí, hemos de suponer que la base que hemos fijado en L, la B, es una base entera, que en el ejemplo lo era, de hecho. Y una vez identificado que se cumple esto, vale, querríamos, por así decirlo, reducir esta matriz para poder tener una matriz cuadrada que filtre también los elementos del álgebra de Hopf. Es decir, queremos lo que he definido aquí como matriz reducida, una matriz de forma que exista una matriz unimodular U, tal que al multiplicarla por M de HL me salga una matriz cuadrada en el primer bloque y matrices nulas debajo. Vale, una matriz unimodular es una matriz cuyo determinante es un elemento invertible de OK, es decir, es una matriz invertible dentro de este espacio, las matrices con coeficientes en OK. Y esto es... esta es la manera compacta de guardar lo que antes llamaba transformaciones lineales que preserven la integridad para que se siga satisfaciendo esta condición. Entonces, si calculamos una matriz reducida, va a seguir cumpliendo lo que queremos. Ahora, podemos encontrarnos con un obstáculo, que es que querríamos reducir, sobre todo desde el punto de vista computacional, matrices que sean de enteros directamente. Pero la matriz MDHL tiene coeficientes en K, no tiene por qué tenerlos en OK. En el ejemplo los tenía, pero de casualidad. Entonces, una cosa que podemos hacer es descomponerla como producto de un elemento del cuerpo y una matriz M que tiene coeficientes enteros y coprimos entre todos ellos, no 2 a 2. Y estos son como el content y la parte primitiva de polinomio. De hecho, para descomponer así nuestra matriz la consideramos como un polinomio.
Entonces, de adelante los llamaré así, content y parte primitiva. Entonces, una matriz reducida se puede definir equivalentemente como producto del content y la reducción de la matriz primitiva mediante una cierta matriz unimodular U, que llamamos phi. Vale, y entonces, ¿esto se puede hacer siempre? Sí, a ver, ahí. La matriz reducida de la matriz de la acción siempre existe. Por ejemplo, la forma normal de Hermite, que es algo así como la matriz escalonada, pero cuando tenemos un dominio de ideales principales y su cuerpo de fracciones, eso siempre existe, está demostrado. Es una matriz reducida, por tanto, la matriz reducida existe. Y entonces, como corolario, la matriz reducida me sirve para filtrar los elementos del álgebra de Hopf según sean o no del orden asociado. Y hacemos lo mismo que en el ejemplo. Multiplicamos a ambos lados por la inversa y las columnas de la inversa son las coordenadas de una base del orden asociado. Y es así como la obtenemos. Entonces, nuevamente, estos pasos nos llevan a la determinación del orden asociado. Así, bueno, en el ejemplo motivante esto es lo que ocurría. Reducimos la matriz de la acción a esta matriz, calculamos su inversa y cogimos las columnas. Podemos presentar el método de reducción de la siguiente forma. Fijada una base del álgebra de Hopf y una base entera de L, calculamos la matriz de la acción. Bueno, esto se puede complicar bastante, aquí lo hemos podido hacer. La descomponemos en content y parte primitiva. Reducimos la parte primitiva mediante una cierta matriz modular U, unimodular. Considérese, por ejemplo, la forma normal de Hermite o la forma normal de Smith, también sirve. Y calculamos la inversa del content por la matriz obtenida en el paso anterior. Y las columnas forman una base del orden asociado. Vale, pues esto es el método de reducción y ahora lo que dé tiempo vamos a ver una aplicación a estructuras Hopf-Galois inducidas. Entonces voy a empezar definiendo lo que son. Tenemos una extensión de Galois, cuyo grupo de Galois es un producto semidirecto de un subgrupo normal J de G y un subgrupo G' de G. En estas extensiones vamos a definir las estructuras Hopf-Galois inducidas. Llamamos L1 y L2 a los respectivos cuerpos fijados, de modo que tenemos un diagramita como este, y R al grado de L1 sobre K y S al grado de L2 sobre K. Entonces, las estructuras Hopf-Galois inducidas van a ser de L sobre K, vienen dadas por el siguiente teorema de Crespo, Río y Vela, que nos dice lo siguiente: si n1 es un subgrupo de permutaciones que mediante el teorema de Greida-Paraigis, o sea, es un subgrupo de esos muy buenos, me da una estructura Hopf-Galois de L1 sobre K, y n2 es otro subgrupo de esos muy buenos que da otra estructura Hopf-Galois de L2 sobre K, entonces lo multiplico, considero el producto directo, esto es un subgrupo de permutaciones de n elementos, y lo que dice el teorema es que este subgrupo también es de esos muy buenos, que le da a L sobre K una estructura Hopf-Galois, y a esa estructura Hopf-Galois la llamamos inducida. Entonces, eso es lo que quería decir. Consideramos las álgebras de Hopf correspondientes a los subgrupos que han participado en este proceso, estas de aquí, y hemos obtenido un resultado que caracteriza todas las estructuras Hopf-Galois inducidas, tal que así son aquellas que son producto tensorial de estructuras Hopf-Galois de L1 sobre K y L2 sobre K. Es decir, la H es producto tensorial de las otras dos y además las inducidas son todas las de esa forma. Además, bueno, para obtener todas las inducidas de L sobre K tendríamos que considerar todas las descomposiciones de G como producto semidirecto. Vale. Entonces, en todo nuestro dibujo, si consideramos una estructura Hopf-Galois inducida, podemos preguntarnos por la relación entre las matrices de la acción de las estructuras Hopf-Galois involucradas en el proceso de inducción, así como de los órdenes asociados. Podemos pensar que quizás haya esta relación de producto tensorial. Vamos a responder a estas dos preguntas.
La respuesta a la primera tiene que ver con el producto de Kronecker entre dos matrices, que así hablando a grosso modo es la matriz cuyas entradas son todos los productos posibles entre las entradas de A y de B. Bien, pues al hacernos esta pregunta debemos tener en cuenta que las matrices de la acción dependen de las bases que fijemos. Fijadas bases en estas dos matrices. Como H es el producto tensorial de las otras dos álgebras de Hopf, el producto de bases de H1 y H2 es una base de H, así que la podemos fijar. ¿Y qué hay de L? Bueno, pues diremos que una base B de L se dice inducida si al fijarla en L, con esta elección y consideramos la matriz de la acción, es íntegramente equivalente con el producto de Kronecker. Esto de íntegramente equivalente es un nombre corto que le he puesto a la propiedad de que coinciden salvo producto por una matriz unimodular. O que tienen la misma forma normal de Hermite. Es una condición equivalente. Entonces, vale, en concreto, vale, el producto de bases de L1 y L2 siempre es una base de L porque L es el producto tensorial de L1 y L2, eso se puede demostrar, pero además es una base inducida y esto no es nada trivial de probar, pero bueno, ya nos da una cierta relación entre estas matrices y el resultado principal que hemos probado es que si hay una base inducida que además es entera, que es base de OL, entonces es cierto, el orden asociado parte como producto tensorial de los otros órdenes asociados. En particular, esto se satisface cuando las extensiones son aritméticamente disjuntas. Es decir, esta condición quiere decir que OL es isomorfo a OL1 tensor OL2. Y esto da una respuesta parcial a la segunda pregunta. Vamos a terminar en el minutito que queda con un ejemplo que es el de las extensiones diedrales de grado 6, es decir, el grupo de Galois es grupo diédrico de orden 6. Todas las inducidas de tales extensiones son las que tienen tipo C6, el grupo cíclico de orden 6. Entonces, fijando una estructura Hopf-Galois inducida de estas, querríamos estudiar el orden asociado en este caso. Y para estas extensiones así de concretas, tenemos una descripción muy buena que es la siguiente. L es el cuerpo de descomposición sobre Q3 de uno de estos 6 polinomios. Significando que, bueno, cojo todas las raíces del polinomio, se las adjunto a Q3 y así obtengo L. Entonces, haciendo variar estos 6 polinomios, obtengo todas las extensiones diedrales de grado 6 de Q3. De hecho, el cuarto polinomio es el del ejemplo motivante, acordaos. Lo que allí llamaba L sobre Q3, aquí es L1 sobre Q3, en este caso. Y como en aquel caso, esto nos permite hallar la acción del álgebra de Hopf sobre el cuerpo. Así, según su comportamiento, bueno, lo distingo entre 3 colores. Y si llamo f al cuerpo, al polinomio este de escisión, a uno de estos 6 polinomios, si es del primer tipo, entonces tenemos una base entera inducida, hemos hallado una base entera inducida y por tanto el orden asociado parte bien. Si es del segundo tipo, las dos extensiones estas de aquí son aritméticamente disjuntas y tenemos también que el orden asociado parte bien. Y si son del tercer tipo, entonces hemos hallado un elemento en el producto tensorial que no está en el orden asociado. O sea que aquí tenemos un contraejemplo para la igualdad de orden asociado como producto tensorial. Y de hecho, examinando la base que nos ha salido en el orden asociado en H, no es ningún producto tensorial de nada. Y bueno, esto es todo lo que quería contar. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dani. Bueno, si tenemos alguna pregunta, hacedla. Vale. Sí, obviamente. He minimizado muy rápido. Vale, sí, dime. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es curiosidad y la otra es, bueno, computacional. La primera es ¿por qué trabajas sobre cuerpos p-ádicos?
y no sobre cuerpos de Sí, números. eso mismo me han dicho los referees del preprint que hemos mandado. Y bueno, digamos que lo he hecho un poco por pensamiento lineal, porque yo he investigado todas estas cuestiones sobre cuerpos p-ádicos, pero cada vez me convenzo más de que todo esto se puede hacer también si suponemos que OL sobre OK es una extensión de dominio de ideales principales y considero los cuerpos de fracciones. O sea que para O sea, la valoración cuerpos... no te importa tanto la valoración que tienes en ningún sitio. No, ¿O quizá sí? para los ejemplos, aunque pensándolo bien, Claro. tampoco he usado los ejemplos, la valoración. A ver si aquí. Ya, yo estaba Eh, pensando que igual cuando resolvías ecuaciones lineales, igual te iba a ayudar que usaras la tresádica, ¿no? Es decir, vale, esto tiene que tener tantas potencias de 3, entonces pues va a ir por ahí las condiciones de cómo resuelves esto, de cómo encuentras las Sí, soluciones. ahora que lo dices, en los casos estos que he puesto de grado 3, el discriminante del polinomio me ayudaba a hallar la ramificación y estudiar la libertad y todo eso. Y ahí sí que estudio de lleno. Me interesa qué potencia de 3 divide al discriminante y todo este tipo de cuestiones. Claro. Pero aparte de eso, pues, por ejemplo, también sirve para extensiones de cuerpos numéricos con número de clase 1, que ahí los anillos numéricos son dominios de ideales principales. Sí. Bueno, y de factorización equivalentemente, Sí, es si no me cierto. equivoco. Sí, sí, creo Pero que claro, tienes igualmente razón. no te sirve relajar esa hipótesis porque es lo mismo. Claro. Creo. Estoy bastante seguro. Vale, muy guay. Y luego, cuando estás en el teorema de Greider para X, puedes ir ahí un momento. Aquí, Claro, estás hablando de subgrupos de un grupo de permutaciones. eso es. Es que esto puede ser, al menos los que vas a tener que considerar pueden ser muchísimos, ¿no? O sea, Sí, claro, no escala a Cuando, grandes cuando la volúmenes. extensión tiene grado 3, 4, 5, los cálculos son asumibles. Y Sí, más para arriba, pues tienes que echar mano del ordenador, que es lo que hacían Teresa y Marta, y llegaron hasta grado 31. vale, vale, ahora lo relaciono. Más allá de eso, pues te sirve a nivel teórico. Si la extensión tiene grado, algo que tenga factorización sencilla, p cuadrado, p por q, 2p cuadrado, ha publicado Teresa un paper de eso hace poco, pues puedes estudiar, aventurarte en calcular de manera teórica las estructuras Hof-Galois. Vale, claro, claro, porque tienes, de alguna manera, puedes intentarlo. Al menos puedes factorizar cosas y luego Eso es. sacar de ahí, tirar del hilo. Vale. Pues muy bien, muchas gracias. Me ha No, gustado nada, mucho. a ti por el interés. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues vamos a agradecer a Dani. Si queréis desmutear y dar un pequeño aplauso, lo vamos a hacer. Gracias. Esto luego se edita y se pone un aplauso así fuerte y ya está. Claro. Y, Voy a y parar la grabación.